Cumbania es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. El miedo es algo presente en nuestras vidas. El miedo siempre está en todas circunstancias. Cómo afrontamos el miedo depende de cada uno de nosotros. Hoy conoceremos la historia de un cubano que ha luchado por llegar a la libertad aquí en Estados Unidos. 11 días en alta mar en medio de tiburones y fue torturado en una cárcel muy fuerte en Cuba. Veamos la historia de nuestro invitado. Eugenio, gracias por recibirnos en tu casa y cuéntame qué estás haciendo. Bueno, aquí estoy haciendo un cuadro que ya tiene dueño, es de mi esposa. Es un cuadro que a ella le gustó, es compartido. ¿Ves? Es decir, está ahora en realidad lo puedes separar. Unido, pero ya después que lo termine son separados. ¿Ves? Bueno, ya aprovechando de que estás haciendo esta pintura, hablemos del nacimiento en realidad de este arte, de cómo nació el arte, cómo te apasionaste por la pintura. ¿Cuándo empezó? Esto empezó hace muchos años. Yo creo que la mayoría de las veces cuando yo estaba en la elementary, que me regañaba la maestra y me mandaban para la dirección y me castigaban, eran porque mientras ella estaba dando la clase yo estaba pintando aviones, porque había un aeropuerto al lado y yo veía que los aviones salían y me llamaba más la atención pintar el avión que atender a la maestra. Estamos hablando de Cuba, ¿verdad? De Cuba. ¿De qué lugar de Cuba? Yo nací en un pueblo que se llama Guanabacoa. En aquel tiempo, Guanabacoa, de los 41 barrios de La Habana, era el barrio más peligroso que había. Ahí era de todo. A ver, descríbeme un poco qué podíamos encontrar en ese barrio en Cuba. ¿Qué podíamos encontrar? Bueno, Guanabacoa es el municipio más grande que tiene La Habana, pero tiene barrios, ¿ves? Y hay un barrio en específico que fue donde yo nací, que se llama la Cruz Verde, que ahí está toda la nata de la delincuencia, de toda la delincuencia que exista, que pueda existir en el mundo, está ahí. Naciste en un ambiente muy difícil, a los 10 años te haces hombre y te vuelves un niño de la calle. Sí, me convertí en un niño, bueno, como yo nunca había estado en la calle, pues a lo primero cuando voy a la calle, que ya empecé a dormir en los parques donde me agarrara el sueño y tenía que robar para poder comer. Mi primer regalo de Reyes fue un cajón de limpiabotas, ¿entiendes? Y entonces, pues, a lo primero, sin la experiencia, estando en la calle, pues, cuando salía a la calle, todos los muchachos de mi edad, pues, me golpeaban, porque era novato, ¿entiendes? Ya entonces después los papeles se cambiaron, porque ya dije, aquí tengo que subsistir o me matan. Después el crecimiento fue, me imagino, a pasos agigantados entre siendo un niño hombre en la calle. ¿Cómo llegaste a ser adolescente? Hubo algo que sucedió, un evento que sucedió a esa edad que me hizo reventar la burbuja esa, y de ahí en adelante pues me convertí en una persona. A pesar de la edad, me convertí en una persona que lo único que tenía en su mente era una frase. ¿Por qué? Quería saber el porqué de todas las cosas.
Antes de venir a Estados Unidos, hablemos de tu encierro en La Habana. ¿Fuiste encerrado? ¿Fuiste prisionero? ¿Qué pasó? Sí, bueno, yo me había graduado de medicina y recientemente graduado de medicina tuve un shock, una palabra que no fue palabra ni discusión, solamente estuve trabajando ese fin de semana en cuerpo de guardia y fue una noche bien movida, ¿ves? Y entonces pues voy en un tiempo que tuve, voy a un salón que estaba preparado para que los médicos y enfermeras pues llegaran allí a descansar en su tiempo libre. Y algo estaban hablando ellos, yo vine, me acosté en un sofá ahí un rato y algo estaban hablando de política que me dijeron que y tú eres comunista. Digo, no, yo no soy comunista, yo soy médico. Ya, eso fue todo lo que pasó. ¿Por eso te encarcelaron? Terminé mi turno, me fui para mi casa. A las 2 horas de estar en mi casa me llegan a buscarme que de la dirección querían hablar conmigo. Voy a la dirección, voy para atrás otra vez y cuando llego allí como que tú sabes que no has hecho algo malo, pero tú captas la vibración cuando hay iones negativos en el ambiente de que está sucediendo algo. ¿Sabías que algo te iba a pasar? Yo sabía que había algo, pero no sabía qué cosa era. Entonces ahí te arrestaron. Y entonces pues entré a la dirección y habían hombres vestidos de civil que yo no conocía. El director me recordó, después que sacó todo mi expediente, me recordó que había pasado la noche anterior. Yo no sé qué pasó, si usted sabe, dígamelo, porque yo no sé. No, porque tú dijiste esto y esto y esto. Digo, sí. Y dice, entonces tú no eres comunista. Digo, no, yo no soy comunista, yo soy médico. Me pusieron las esposas, el director dijo, no lo esposen aquí. Me sacaron bien y cuando bajamos la escalinata del Hospital Calixto García, estaban los ladas abajo y ahí mismo me pusieron las esposas en la acera y estando esposado me dieron una mano de golpe que por poco me matan. Es decir, estaba rodeado de tiburones, no sé de cuántos, pero sentía que ellos venían y me chocaban la balsa. Si buscas un abogado te recomiendo a Cristóbal Galindo, el abogado de la raza con mucho gusto te atenderá. Si tuviste un choque de carros, un accidente en el trabajo, las 24 horas del día, con la consulta gratuita ya está en tu casa te atenderá. Solo marca al 713-228-3030, el abogado de los casos fuertes te ayudará. Recuerda es 713-228-3030, al abogado de la raza llámale ya. Y recuerden amigos, se lo recomienda su amigo José Ignacio Cortés, el Big Charro. Solo marca al 713-228-3030, al abogado de la raza llámale ya. Esta semana en CBBA Radio tuvimos programas increíbles. Primero, en Apocalipsis, hablaron sobre las cosas que ocurren por algo, donde un experto nos habló acerca de este tema. Luego, Juan y Rodríguez habló sobre cómo funciona el interés compuesto. También, Roberto nos trajo los mejores chismes en compañía de su invitada Andrea Leal. Y la semana terminó muy bien con el despapalle de Oscar, en donde nos mostró 5 de los más famosos lugares del mundo. Y si creen que eso es todo, pues sigan conectados en cbbaradio.com, donde muchas más sorpresas nos esperan.
una de las cosas grandes fue que me sacan de madrugada a un interrogatorio, y entonces detrás de su mesa había una puerta que daba a un patiecito, cuestión de era 2 metros por 2 metros, una cosita pequeñita. Y entonces había una vasija grande de metal que en Cuba se usaba para bañar a los niños o para las mujeres que lavaran la ropa, y estaba llena de papeles. Y entonces me dice, aquí te tengo una sorpresa. Digo, Nancy, a ver qué sorpresa tú me tienes. Y digo, mira, es esa que está ahí. Y yo vi eso y dije, ¿y eso qué cosa es? Dice, ese eres tú. Yo, ¿cómo que soy yo? Ese eres tú. Mira para que veas. Y entonces me pongo a agarrar papeles, y eso sí me dio miedo, porque cuando me llevaron para seguridad del Estado, hubo otra gente que se metieron en mi casa, limpiaron toda mi casa de todos documentos, certificados, diplomas, todo lo que tuviera que ver con mi profesión. Como que querían hacer desaparecer. No, me desaparecieron, porque ahí estaban todos los expedientes de todo lo que yo había pasado en mi vida de estudio, de escuela, de todo, de todo. Y me dice, y ahora mira qué hago contigo. Entonces roció un poquito de gasolina y le dio candela. Es decir, que yo, para Cuba, yo nunca existí, yo nunca estudié nada, yo nunca fui ni a la elementary. Después de eso me dieron 2 infartos. ¿Dentro de la prisión? Dentro me dieron 2 infartos de miocardio. El primero no me atendieron, en el segundo sí estuve malo, me sacaron para el hospital militar y me vi muerto, mis ojos estaban en un lugar encima y yo me veía encima de la camilla como me estaban dando defibrillation, hasta que entonces volví en mí otra vez. Pasó el tiempo, me recuperé, me mandaron para la casa en prisión domiciliaria. Mi casa hacía esquina, entonces tenía un agente de seguridad del Estado, uno en una esquina y otro en la otra, 24 horas. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Nada, no podía salir de la casa, no podía hacer nada, no podía hacer nada. Nada, no podía hacer nada. ¿Cuándo decides lanzarte al mar para encontrar la libertad? En ese momento que estaba en prisión domiciliaria, la determinación no la hice yo. La hicieron mis ahijados, mis amigos, porque sabían que... ¿Sabían ellos que te iban a matar? Yo estaba mal. Entonces, ellos mismos me prepararon un inner tube, la cámara que va dentro de la rueda. Es como para las personas, es un neumático que va dentro de la rueda. El que va dentro, lo prepararon, le pusieron una malla. Yo lo único que traía era un par de paterranas, un cuchillo, una brújula, un saquito de nylon colgado por cada lado, uno con agua y otro con azúcar. Y entonces en aquel momento era peligroso irse del país porque constantemente estaba pasando una torpedera hacia un lado y como a un cuarto de milla pasaba otra hasta este lado. Era, digamos, como para asustar de que nadie salga. Para que nadie salga, porque si te agarraban, te tiraban en el agua, te dejaban. ¿Estamos hablando de qué año, Eugenio? Estamos hablando del 75. Entonces, en 1975 te vas. De junio de 1975.
Entonces, pues yo lo que hice fue que me tiré en la balsa, esperé que pasara la primera torpedera, entré yo y después que pasó la segunda, pues me le fui. Antes de que me cuentes cómo fue eso, quiero saber cómo fue tu escape, porque tú tenías ahí guardias de seguridad. ¿Cómo Ajá. escapaste de ahí Sí. para ir Sí, en la noche? mi casa hacía esquina y en cada esquina había uno. Entonces, cuando vienen mis amigos, ya ellos habían preparado la balsa y todo, ya la tenían. Lo único que fueron a decirme, ve y ahora vas a brincar todos los patios, así diagonal, porque en la otra esquina te está esperando fulano de tal en una moto. Pero ¿qué pasó? Dale, después te explico y ya tú verás. Y entonces eso fue lo que hice, en el desespero. Y de ahí me monté en la moto, me llevaron para un lugar en la costa norte de La Habana, que era donde tenían escondido eso, y me dijeron arriba. Y no me quedó otra. Es decir, que ellos fueron los que lo prepararon. ¿Ves? Con tus patas de rana, como Sí. dicen, tu Ajá. cuchillo, tu brújula, tu salto, Ajá. te subiste ahí. Ajá. En 1975 Ajá. pasaste los torpederos y luego, ¿cuánto tiempo en el mar? Bueno, al principio fue muy bueno, lo único que era nadar y nadar y nadar y darle a las patas ranas y ver que la costa se alejaba hasta que ya no vi nada más de la costa, ni luces ni nada. No sé cuándo fue, ni en qué momento, ni porque no sabes, es una oscuridad intensa. No ves la división del cielo y el agua, ¿entiendes? Es una sola oscuridad. Entonces vino un mal tiempo donde las olas eran de como de 20 pies. Y entonces las olas me agarraban y me tiraban y me agarraban y me tiraban y yo lo que estaba aferrado a la balsa, que eso era lo único que no se me podía perder, la balsa. ¿Tenías miedo en ese momento? Bueno, sí, ¿quién no tiene miedo en ese momento? Pero es un miedo confuso, es un miedo, tienes miedo, pero lo quieres hacer porque no te queda de otra. Es un reto contigo, es un reto con la vida y es un riesgo. Tú no sabes lo que va a pasar porque no puedes ir atrás, ¿entiendes? Pasó el mal tiempo y todo, perdí muchas cosas. Lo único que no había perdido era ni el cuchillo ni las patas de rana. Era una oscuridad muy intensa. Ya yo no sabía dónde estaba, pero sí sentía mucho ruido a mi alrededor. Es decir, estaba rodeado de tiburones, no sé de cuántos, pero sentía que ellos venían y me chocaban la balsa y yo le daba, con el puño yo le daba a los tiburones arriba para espantarlos, les chapoteaba agua y así fue un rato hasta que ya no sentí nada más. Pero me empezaron a pasar las horas. Entonces, en el día me quemaba, en la noche el frío me mataba y volvía el calor en el día y el frío y me fui deshidratando. Yo tenía que tomarme mi orine, porque si tomas un buchito de agua de mar, ya hasta ahí llegaste, ¿ves? ¿Cuánto tiempo estuviste en el mar? 11 días. En esos 11 días, ¿qué aprendiste? En esos 11 días no aprendí nada, porque me fui en un viaje. Me deshidraté, estaba en un viaje. Si me hubiera
muerto no hubiera ni sentido la muerte. ¿Ves? Porque te fuiste. Yo vine a dar en sí por el frío del aire acondicionado del el lugar donde me tenían en el hospital. ¿Ves? Según los cuentos, me recogió un barco venezolano y me entregó a la Coast Guard. Y entonces, pues, ahí empezó todo. Ahí empezó mi vida en los Estados Unidos. Ahí, pues, me di cuenta que no era mi día todavía, que me salvé a pesar de todas esas cosas, ¿ves? Esa añoranza después de 41 años que no veo mi país, no veo mi tierra, el lugar donde uno nace, que eso está en tu corazón. En caso de un accidente, párese inmediatamente, atienda a las personas heridas y, si es necesario, llama a 911. Anota la información de los vehículos, los involucrados y los testigos. Nunca, nunca, nunca tomes un acuerdo verbal, toma fotos de los coches y llama a la policía para hacer un reporte. Y bueno, aquí tú tienes la facilidad y la libertad de expresar tu talento, y a través de tu casa hemos visto lugares, rinconcitos cubanos que seguramente quedan en tu memoria. Ajá. Hemos visto lugares de viajes internacionales, vemos el arte que estás realizando ahora. Pero, ¿cómo te sientes cuando pintas, por ejemplo, un lugar, un rinconcito de Cuba, La Habana? Añoranza. ¿Es volver a lo mismo? Añoranza. Yo amo mi país es muy lindo, ¿ves? Y lo conozco bastante, lo caminé bastante. Y esa añoranza después de 41 años que no veo mi país, no veo mi tierra, el lugar donde uno nace, que eso está en tu corazón, todavía tienes en la mente cómo son las calles, cosas que hiciste, que hice muchas, porque cuando niño era yo bastante travieso, yo siempre fui un rebelde. En estos tus 41 años, Eugenio, que seguramente te has reunido con mucha comunidad cubana, has aprendido muchas historias. ¿Cómo ahora tú mides tu historia comparado con tantos cubanos que han llegado a Estados Unidos en situaciones catastróficas, incluyendo tu hijo, por ejemplo, que ha sido también parte de salir a la libertad entre miedo, entre todas las circunstancias? ¿Cómo comparas tu vida? Mira, esas son cosas que tienen que pasar en la vida por H o B. Yo las pasé mal, las pasé muy mal. Ese viaje para los Estados Unidos fue para mí una experiencia muy grande, que todavía a estas alturas está aquí en la mente. Todavía sueño a veces con esa aventura, con ese evento, ¿ves? Pero claro, nunca me dio por darme a conocer, no, yo vine así, vine asado y de esta manera y de esta otra, para agarrar 5 minutos de fama. No, yo nunca hice. Esta es la primera vez que yo hablo de eso. Pero sí hay que recalcar de que hay muchos cubanos que la han pasado peores que yo. Diariamente se están saliendo
cubanos de su país, unos llegan y la mayoría se quedan por el camino, comida de tiburones. A tus 65 años, pasando lo que has pasado, viviendo lo que has vivido, ¿encontraste tu felicidad? Encontré a Angélica, mi esposa, que ha sido para mí una bendición, una mujer íntegra, una mujer que tiene condiciones que muy pocas mujeres hoy en día la tienen. ¿Ve? ¿Con ella encontraste tu estabilidad y tu felicidad, Sí, Eugenio? sí, sí. Ya Soy para- feliz, soy estable a pesar de los achaques que tengo, de las enfermedades y eso, pues yo me siento muy feliz con ella. Ya para No la finalizar. quiero mejor. No, por supuesto que No la quiero mejor que eso. Creo que mejor que eso es un pecado ya. Ya para finalizar, Eugenio, ¿cambiarías algo de tu vida? ¿Eh? Ya que estamos finalizando esto, ¿cambiarías algo de toda tu vida de Eugenio? Algo que quisieras tú, si volverías a nacer, dirías, esto no lo quisiera pasar. ¿Hay algo que quisieras no volver a pasarlo? Mira, quiero decirte algo en honor a la verdad. Es cierto que la vida no me ha llevado o no ha sido fácil para mí, no ha sido fácil. He pasado muchas cosas, pero ¿tú sabes qué? Yo le doy gracias al universo de haber podido pasar todas esas experiencias. Le doy gracias al universo. ¿Por qué? Porque de esas experiencias aprendí, crecí muy rápido y las experiencias tienen una enseñanza. De cada experiencia se saca una enseñanza, es algo que aprende. Y la ley es que si te olvidas de tu pasado, porque en esas enseñanzas, en ese pasado están las enseñanzas. No es vivir arraigado al pasado, pero sí nunca olvidarte del pasado. Porque a la vez que te olvidas del pasado, que fueron las enseñanzas, estás obligado a repetirlo. Historias como esta encontramos en cualquier parte de nuestra sociedad. Miles y miles de personas llegan buscando la libertad y el sueño americano. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y nos vemos la próxima. Cumbania es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza.